Bueno, acá no nos privamos de saludar a nadie por su día. Capaz que llega unos días después. 11 de julio fue el Día del Meteorólogo, pero no vamos a dejar pasar la fecha así como así. Tenemos un meteorólogo, entre otras cosas, aquí con nosotros. Es Daniel Anaya, director provincial de Riesgos y Emergencias de la provincia de Buenos Aires y además, por supuesto, meteorólogo, graduado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, Agustina. Hay muchísimos temas que te convocan, no solamente el Día del Meteorólogo, sino también que, mira, hay una ola de calor impresionante en Europa, estamos viendo inundaciones en otras partes del mundo, acá no sabemos si está a punto de nevar o no está a punto de nevar, creo que es más las ganas de que nieve, ¿no? Quizás sí, en la ciudad de Buenos Aires. Todos los años aparte pasa Sí. lo mismo, de que todos los inviernos, que hace frío, obviamente, Sí. empiezan a preguntar, ¿va a nevar? ¿Este invierno va a nevar? Yo sé que tengo que empezar por otro lado, pero ¿va a nevar? No. En principio todavía no se puede asegurar que vaya a nevar. No va a nevar. No hay ningún indicio de que en los plazos de pronóstico que tenemos por delante vaya a haber nieve. ¿Y las temperaturas están bastante normales para lo que estamos acostumbrados o no? Estamos Acá. en uno de los otoños más fríos de los últimos tiempos. Sí. Claro, todavía no empezó bueno, estaba a puntito de empezar el invierno. Estamos, claro. Ya, ¿Qué día es hoy? Sí, claro, ya empezó. Junio, ya empezó el 21 Me dijiste de junio. otoño, me dijiste otoño, yo dije todavía no empezó. Perdón, el otoño más frío fue el que pasó. Ah, ok. Estuvimos en uno de los otoños más fríos de los últimos años, a pesar de que el calentamiento global, el cambio climático dan Sí. indicios de que en promedio aumenta la temperatura, puede pasar por la variabilidad climática, que haya años donde alguna estación es un poco más fría y tiene un poquito que ver con la Niña, pero bueno, eso es Otro un tema fenómeno. aparte. Dime una cosa, ¿el cambio climático cambió un poco las cosas que se estudiaban en la facultad? ¿Cambió algún tipo de concepto? Se estudian materias vinculadas a esa temática en particular y después hay muchas trayectorias formativas de personas que se especializan en el área. Ajá. Pero en sí, los campos de la meteorología se fueron ampliando, el cambio climático se convirtió en un campo más de la meteorología, como algo más allá de la climatología tradicional, pero no significa, sí impactó en los planes de estudio, porque obviamente es una temática muy presente, Sí. pero sobre todo podría decirte que impactó en muchas otras carreras que incorporaron la temática como algo a estudiar y a incorporar en su perspectiva. Daniel, por acá tendría que haber empezado que era lo básico. ¿Qué hace un meteorólogo? Bueno, un meteorólogo puede hacer muchísimas cosas, desde lo que tiene que ver con la programación de los modelos matemáticos que predicen el tiempo, ¿sí? En donde hay meteorólogos que programan, hasta la comunicación del pronóstico a unos pocos días o semanas. En el medio tenés de todo. Tenés desde los que están en la climatología, quienes se dedican a estudiar algún tipo de fenómeno en particular, ya sea el sonda, ya sea la nieve, ya sean las tormentas, algún tipo de nubosidad específico, procesos que se dan en escalas en las interacciones entre la atmósfera y el suelo. Es infinito el campo de aplicaciones o los tipos de abordajes que tenés dentro de la meteorología. En particular el mío tiene que ver más con las escalas más cortas. Yo trabajé mucho en el pronóstico y trabajo Sí. sobre todo con usuarios de las emergencias, con defensas civiles, bomberos, Sí. y uno ahí trabaja con plazos más cortos. ¿Vos dentro de sos los el que plazos. emite las alertas? Nosotros No. trabajamos más que nada en lo que tiene que ver con que esa información le llegue a los usuarios que toman decisiones con la Bien. información, ¿sí? Ajá. Nosotros nos manejamos en parte con la información de los organismos oficiales que tienen injerencia sobre lo hidrometeorológico, el monitoreo también de temáticas vinculadas al fuego, pero también emitimos información más que nada apuntando a que bomberos, guardavidas, defensas civiles puedan tomar decisiones adecuadas, mismo los municipios, en los momentos acertados, digamos. Sumamente importante. Sí. Y es una de las primeras cosas que hacemos cuando nos levantamos, quizás para ver cómo uno se viste, pero todo el tiempo te despertás y querés saber, hace frío, hace calor, agarro la campera, no la agarro, va a llover. Y la pregunta es, entonces, ¿todo eso es a partir de una fórmula matemática? A partir de modelos numéricos, de modelos matemáticos, ¿sí? ¿No de la observación? ¿De radares? Las observaciones se incorporan para hacer las cuentas de esos modelos. Los radares, los satélites también. Explícamelo de una forma muy sencilla, para que Bien entienda cómo sencillo, es el pronóstico. bien sencillo, y un poquito de esto está explicado en Granizo, que aunque a muchos meteorólogas Falla. no les gustó. ¿Falló? Bueno, pero eso es una ficción. Bien sencillito vendría a ser, tenemos una situación inicial de la atmósfera que tratamos de darle la mayor cantidad de precisión de cómo está en el momento inicial, y se mete toda esa información en una computadora de muy alto rendimiento, ¿sí? Una supercomputadora, y se obtiene qué pasaría a las 3, 6, 9, 12 horas, y en base a esa información
quienes se especializan en interpretar esta información brindan pronósticos, digamos. Sí. Tenemos muchas interfaces gráficas como las que tenemos en el celular, Claro. que son lo que más suele consultar la gente, que es le haces clic y ves qué va a pasar. Ahí eso es la salida del modelo matemático, así como salió, te lo ponen en iconos Sí. y te lo dan en el celular. ¿Vos lo mirás? ¿Creés en ese pronóstico? No se trata tanto de creer, pero sí hay que saber que ahí hay no hay una interpretación de un ser humano especializado Ok. atrás de ese modelo numérico que vos estás consultando en tu celular. ¿Y cómo es la carrera? Y la carrera es una carrera con bastante matemática y física. Pensemos que la meteorología es una disciplina de la física de los fluidos, en particular de la atmósfera. Entonces tenés matemática, tenés física y tenés, obviamente, muchas materias vinculadas a los distintos campos de la meteorología, la sinóptica, que tiene que ver con los frentes fríos, frentes calientes, esto que mucho se escucha, la convección, que tiene que ver con procesos más de escalas más chiquitas, y es el desarrollo de las tormentas, el cambio climático o el clima, ¿sí? Entender que las regiones, cómo cambia o qué características tiene el clima de cada región de acuerdo a las particularidades de ese lugar. Tenés como materias específicas y un conjunto de materias optativas para poder armarte tu propio perfil Claro. al final de la carrera y elegir lo que tiene más que ver con la carrera que querés hacer. ¿Y hay muchos graduados en Argentina? ¿O es una de las carreras que no se elige tanto? Es una carrera con muy poca gente que la estudie. Hasta hace pocos años había una sola en la Facultad de Exactas de la UBA, donde yo estudié, pero hace poquitos años, hace menos de 10, se fueron abriendo. Primero en la Universidad de La Plata y ahora en la Universidad de los Comechingones en San Luis. Dos carreras, se va a abrir una en Córdoba de hidrometeorología, y es importante para promover la disciplina porque o bien pasa que gente que la quiere estudiar no se puede acercar porque le queda muy lejos, o bien es una carrera que, por más que haya mucho meteorólogo en la tele, tiene poca difusión. Claro. Entonces hay poca gente que se gradúa gracias a una decisión que se tomó hace unos 10, 12 años. Empezó a haber becas nuevamente, como en la década del 60, que había becas para estudiar meteorología. Volvió a haber becas para estudiar meteorología. Son carreras estratégicas que, si no hay un impulso, es difícil que mucha gente las elija. ¿Cuál es la salida laboral concreta? Más allá de lo que sabemos del Servicio Meteorológico Nacional, pero digo, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Y meteorólogos hoy en día tenés cada vez en más lugares. Lo obvio, como vos bien dijiste, el Servicio Meteorológico Nacional o el Servicio de Hidrografía Naval, o los medios de comunicación, que bueno, no hay demasiadas personas trabajando, pero siempre es algo muy visible. Y después tenés distintas instituciones, tanto públicas como privadas. Podés hablar del Instituto de Tecnología Agropecuaria, con todo lo que tiene que ver con meteorología ligada al agro, tenés tanto sector público como sector privado, las posibilidades de trabajo dentro de ese campo. Después, en lo que tiene que ver con servicios específicos, transporte, energía, digamos, hay gente que trabaja específicamente en esas áreas. Gente que, como yo, se dedica más a lo que tiene que ver con emergencias o con tomadores de decisión que tienen que usar la información para tomar decisiones. Y después tenés los que se dedican más a lo científico, ¿no? Al desarrollo de estos mismos modelos, porque también hay meteorólogos atrás de estos modelos computacionales que se van perfeccionando cada vez más. Ahí tenés gente que se dedica a eso, gente que investiga alguna temática en particular. Podés encontrar gente que investiga nieblas, gente que investiga tormentas con granizo. Hay cada Cazadores cosa. de tornados, como en Twitter. Acá hay algunos que se tratan de... No hay tanto, pero estamos en una de las zonas con más tornados del mundo, entonces hay gente que sale a tratar de cazar tornados. Sí. Mira, hablando de fenómenos y de lo que está pasando, ¿qué pasa en Europa? ¿Por qué tanta ola de calor? Más de 500 muertos ya se reportan. Totalmente. Y sí, esto es una de las expresiones de lo que se viene anticipando, que tiene que ver, por un lado, con el cambio climático, ¿sí? Que hace que, en promedio, las temperaturas sean más elevadas. Y además, sobre todo, que los eventos extremos sean cada vez más extremos. Entonces, un poco lo que está pasando tiene que ver con eso, con la variabilidad climática propiamente. Sí que puede pasar que haya un verano que es un poco más cálido que lo normal, pero con el cambio climático eso se exacerba, ¿sí? Entonces se ven situaciones todavía más extremas. Y en promedio lo que se está viendo, ya no se especula con si puede haber o no cambio climático, sino que ya está de alguna manera corroborado, ya se puede verificar. Y de hecho en nuestro país, 6 de los 10 veranos más cálidos se dieron en los últimos 22 años, ¿sí? O sea, estamos hablando de que cada vez está aumentando más la temperatura, y eso se ve en eventos como este que están atravesando en Europa. Justamente. Te hago la última. Siempre nos adelanta lo que nos va a pasar a Europa. ¿Esta ola de calor se nos viene a nosotros? ¿Es probable o no?
No necesariamente. Es muy difícil hablar de eso y además son continentes muy diferentes. Y el Ajá. hemisferio norte tiene mucho continente y poco océano, y nuestro hemisferio sur tiene mucho océano y poco continente. Entonces eso en general tiende a amortiguar los extremos de temperatura que se dan en nuestra región, en el sur. Si bien obviamente puede pasar, este verano tuvimos con el evento Niña que hubo y que todavía está activo, hubo temperaturas bastante elevadas, hubo olas de calor muy importantes y de hecho tuvimos muchos incendios Sí. asociados justamente a Sí. esas semanas. Qué bueno cuando te lo explican fácil y lo podés entender. Gracias. A vos por la invitación.